Bien, pues ahora sí vamos a dar comienzo a la primera de estas conferencias que impartirá la profesora Lucía Prieto Borrego. La profesora Lucía Prieto es profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Y bueno, como os podéis imaginar, la traemos aquí por su amplia labor y por sus conocimientos sobre pues la Segunda República y todo lo que son pues todo lo que es la represión, la guerra civil y todo este periodo que nos toca estudiar. Por darles algunos títulos. Por ejemplo, la profesora Lucía Prieto ha publicado un trabajo titulado Mujer y anticlericalismo, la justicia militar en Marbella, 1937-1939, o la obra la prostitución, que me parece súper interesante ese trabajo que hizo sobre la prostitución en Andalucía durante el primer franquismo, otras daños colaterales sobre la guerra y la posguerra que realmente no se suelen trabajar mucho, o junto con la profesora Encarnación Barranquero, la titulada La violencia política en la zona republicana, represión y justicia popular en una ciudad de retaguardia en Málaga. Bueno, puedo seguir dando títulos y daría yo la conferencia en eso, pero lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Lucía, por haber aceptado tan de buena gana y tan rápidamente nuestra invitación. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Gracias a vosotros. Lo que quieras va a pasar. Bien, buenas tardes. Me sumo, por supuesto, a todos los agradecimientos de los compañeros y organizadores que me han precedido. Yo no tengo palabras para dar las gracias a quienes me han invitado, sobre todo porque me han dado la oportunidad de poder compartir espacio con colegas de los que he aprendido casi todo lo que sé. Y solo por eso, pues, merece la pena estar aquí. Cuando las organizadoras me invitaron, bueno, pues me sugirieron algo sobre las políticas de retaguardia y pensé en la población civil. No es un objeto nuevo, por supuesto, pero en los tiempos que corren es como tenerlo como un objeto que nunca debemos perder de vista, porque las víctimas de las guerras, la población civil como víctima de la guerra no lo siempre es como víctima de la violencia política. Es víctima por lo que hoy llamamos efectos colaterales de la guerra: el hambre, la enfermedad, el miedo, el frío, y esos son aspectos que influyen decisivamente en las personas que se desplazan. Por supuesto, el fenómeno de los desplazamientos de población no es nuevo, pero cuando adquiere características, como ha dicho mi anterior compañero, adquieren características de masas durante el siglo XX, en las guerras del siglo XX. Es también en el siglo XX cuando adquiere categoría analítica, categoría de estudio y sobre todo con consideración como objeto a tener en cuenta en las contiendas el término de refugiado. Si bien en el derecho internacional este término pues no se configura definitivamente hasta los años 50 en la Convención de Ginebra. Bueno, este pequeño mapa que he querido poner la fuente, creo que procede de un proyecto de OGT. Es bastante sintético, pero es más o menos lo que voy a desarrollar.
conforme vaya viendo no sé cuánto tiempo tendré. Lo que no quiero es de ninguna de las maneras cansarlos. Pero cuando hablamos de desplazamiento de población, en el caso de la guerra civil, tenemos que tener en cuenta otro concepto, es el concepto de ocupación del territorio. El concepto de ocupación tal y como lo concebían los vencedores, los que iban a ser vencedores, los militares y el ejército sublevado. Para ellos ocupar un territorio era ocupar un territorio que les era hostil desde el punto de vista político, era una guerra de conquista y por lo tanto esos habitantes, esos pobladores de ese territorio eran traidores a la patria. Por tanto, esto nos lleva a considerar otro concepto y otra categoría, y es el de población civil como sujeto politizado, tal y como lo vieron los ejércitos ocupantes. Un sujeto politizado, desde su punto de vista, también es un objeto que puede ser objeto de represalias políticas, y así lo justificaron. Así se justificaron en operaciones tan contundentes como las que se llevaron a cabo en la carretera de Málaga-Almería, donde la población civil fue masacrada y alguien tan importante desde el punto de vista en el bando franquista por su influencia como periodista, Luis Bolín, en sus famosas memorias, bueno, pues simplemente dijo que sí que les había ocurrido, pero era porque los civiles estaban donde no tenían que estar. De todas formas, esto no, ni siquiera desde el punto de vista de la consideración de que mucha gente saliera por motivos políticos, en modo alguno este argumento puede ser extensible al volumen de movimientos de población que hay durante la guerra civil. De cualquier manera, quien salió de los pueblos fue sospechoso a la huerta porque ha salido para ir a un territorio enemigo y sabemos perfectamente, quienes hemos estudiado los procesos militares, que el hecho de haber salido del territorio delante de los ejércitos franquistas era considerado por los jueces como una circunstancia agravante. Pero evidentemente hay otros factores. La brutalidad es un componente que se asocia como característica a las guerras civiles y que en el caso de la Guerra Civil Española se asocia, se asimila desde un punto de vista cultural a la representación del musulmán. Es decir, la presencia musulmana en los ejércitos franquistas se interiorizaba como la representación de una alteridad amenazante, algo que, al menos en los pueblos del sur, en los pueblos de la costa y en la zona de la provincia de Cádiz, pues los miles de testimonios, los muchísimos testimonios que hemos procesado, es una representación que siempre está ahí. Hay también otros factores que quizás no jueguen tanto en la Guerra Civil Española, pero sí en Europa, y es el miedo a venganzas atávicas. Ese es el caso de los desplazamientos de los alemanes étnicos en Europa Oriental, temiendo la ocupación eslava del espacio que había sido invadido por el Reich. Es decir, no hay un solo factor que explique los movimientos de población, en los que intentaré sintetizar, no solamente, además no son uniformes, no juegan siempre los mismos factores, ni a la hora de salir, ni tampoco a la hora de gestionar el problema del refugiado. Lo más inmediato son las bombas, es decir, son movimientos que se producen algunas veces de forma espontánea, que esperan ser puntuales, tener un carácter coyuntural y volver con la esperanza de cuando la guerra acabe y que, como todos sabemos, aquí hay expertos en eso, se convertirán en definitivo o como mínimo en periodos muy prolongados de tiempo. Sin entrar en aspectos cuantitativos, porque ya lo han hecho otros compañeros, me refiero al reciente libro que ha publicado Francisco Alía, tiene una magnífica recopilación de todos los movimientos de población y unos estudios cuantitativos perfectamente
Son datos perfectamente computables, aunque claro, definitivos, siempre en historia nada podemos decir que es definitivo. Si lo miramos más bien desde el punto de vista cuantitativo y teniendo en cuenta la geografía y la distancia de estos desplazamientos, pues quizá si contamos con la excepción del barco que salió de Portugal en dirección a Tarragona, después lo veremos, pues yo creo que el desplazamiento más largo y a la vez más corto es el que se produce en los días inmediatos al alzamiento en la zona del campo de Gibraltar, en concreto en San Roque, en la Línea y en Algeciras. Y por lo tanto, bueno, pues la colonia británica se convirtió en el primer centro de acogida. Gibraltar configura un modelo de refugio que opta por la neutralidad y por aplicar el derecho de asilo a todos los españoles que reclaman este territorio como refugio. Y en esto sigue una tradición que se había iniciado, bueno, como siempre, desde los exilios del siglo XIX, pero mucho más reciente desde las elecciones de febrero del Frente Popular. El resultado de aquellas elecciones, pues activó, como todos sabemos, el impulso de las reformas republicanas, que aquí se han citado antes. Yo creo que de forma, aquí todos los que están saben perfectamente, son expertos en la República, y poco puedo añadir al boicot que los empresarios agrarios, la gran patronal, llevó a cabo frente a la República. Pero en este caso hay casos concretos. Gibraltar fue el sitio que acogió a empresarios obstaculizadores, o como un caso muy conocido, que es la familia de Carlos Castilla del Pino, que su tío Juan pues se exilió porque fue condenado por un jurado mixto a pagar unos jornales a sus aparceros, y se refugió con algo que hicieron bastante gente en la zona en Gibraltar. En este caso concreto, ese caso lo conocemos muy bien porque tenemos las sentencias de los jurados mixtos, porque los trabajadores que los denunciaron, pues a los pocos días de terminar la guerra, pues fueron procesados por la justicia militar. Era un matrimonio aparcero de un cortijo de Casares, y conocemos muy bien ese caso. De forma que Gibraltar conoce un camino de ida, que son empresarios conservadores, gente de derechas, y ya la misma noche del 19 de julio, pues a la gente de la Línea. En la Línea fue muy rápido el golpe, fue muy confuso, porque las tropas musulmanas entraron a las 10 de la mañana o a las 11 a media mañana, justo cuando se estaba torpedeando el puerto y era la feria. Y la mayoría de la gente creyó que era una atracción de feria y salió a la calle. Aquella misma noche, porque la represión en la Línea fue inmediata, la gente se agolpó en la frontera de Gibraltar, en este cabo que sabemos que une la Línea con Gibraltar, cuando de manera paralela en los días sucesivos entraba gente en barco procedente de Málaga, que era la circunstancia contraria, el golpe había fracasado. Entonces en Gibraltar se da la circunstancia de una convivencia muy problemática entre refugiados que huían de la revolución malagueña, gente conservadora, y pues la población republicana, los cuadros republicanos y gente de simpatías republicanas de la Línea. Conocemos bastante bien este ambiente que hubo en Gibraltar, porque escribieron sus memorias y sus vivencias dos personas excepcionales: el citado psiquiatra Castilla del Pino, porque ellos eran de San Roque, como sabemos, y pasaron a Gibraltar, y la compañera de Gerald Brennan, Gamble Worsey. Los Brennan el 8 de septiembre se fueron de Málaga en un barco inglés, y
en su famoso libro sobre Málaga, aunque la guerra estuvieron muy poco tiempo, han dejado la visión de esa convivencia dura dentro de Gibraltar y también cuál fue la actitud de las autoridades británicas. Una actitud que podemos resumir de neutralidad en lo político, de dejar hacer a los consulados, de aplicar el derecho de asilo y de activar mecanismos humanitarios. Esta es la primera escena que siempre nos encontramos ante el fenómeno de los refugiados. En Gibraltar se regularizó enseguida porque las autoridades británicas llevaron a cabo una evacuación muy sistemática hacia Tánger y hacia Málaga. A Málaga por vía marítima, y es una evacuación en respuesta a la negativa de los refugiados de la línea de volver al territorio español porque temían las represalias. Y bueno, pues los británicos, a diferencia del caso que vamos a ver ahora, pues respetaron esta decisión y se llevó a cabo una evacuación escalonada, que en el caso de Tánger nos da la impresión, por algunas fuentes, sobre todo orales, tuvo un cierto carácter clasista. O bueno, dicho de otra manera, a Málaga fueron la gente, los refugiados con menos recursos, mientras que a Tánger se dirigieron familias de un nivel social más alto. Esta no sé qué tal se ve, pero ya por eso decía que quizá el exilio del campo de Gibraltar sea el de más largo recorrido y más pronto, porque aquí tenemos la dirección que se toma hacia Málaga. Málaga se va a convertir en una ciudad refugio a partir del día 20-21 de julio y los primeros refugiados que llegan son los refugiados de Gibraltar. Lo hacen prácticamente el camino a lo largo de lo que hoy es la Costa del Sol, de Estepona, Marbella, Torremolinos, o bien en barco. Entonces, a partir de la llegada de los refugiados de la línea, la prensa republicana divulga un relato que va a ser recurrente en los meses posteriores y que muy pronto va a ser compartido por los refugiados de la provincia de Sevilla. Es la brutalidad de las tropas musulmanas. Hay un relato que se detiene en prácticas de mutilación, sobre todo a las mujeres, y es un relato que en parte explica el miedo que la gente tuvo porque hubo realmente salidas que fueron auténticas estampidas, como las que se producen también en la Sierra Sur de Sevilla, pero sobre todo, como veremos después, en la serranía de Ronda. Bien, esta segunda oleada, por llamarla de alguna manera, es la que tiene lugar cuando las tropas del general Castejón avanzan sobre la Sierra Sur de Sevilla. No me detendré, por supuesto, en este espacio porque entre nosotros hay especialistas que conocen este devenir. Yo me limitaré a recibirlos en Málaga. Los pueblos que tienen aquí son pueblos, como sabemos, de la provincia de la zona sur de Sevilla y son los pueblos más cercanos a la provincia de Málaga. Y el primer pueblo que llegó a Málaga, los refugiados que primero llegaron, eran los refugiados del pueblo del Aral. Uno de los dirigentes políticos del Aral, quizá de su comité, no da el nombre, pero llevó a cabo una entrevista en la prensa donde después de haber admitido, el famoso y conocido suceso de la clase de la cárcel de Aral, pues contó episodios sobre los que justificaba, sobre todo los daños hechos a las mujeres, la rápida salida hacia Málaga. Estos primeros refugiados que llegan a Málaga desencadenan un fenómeno que yo creo que es una categoría de análisis en sí,
y es la propaganda que sobre una masa desvalida, pobre, asustada y víctima de la violencia fascista, tiene un gran potencial movilizador para la opinión pública frente al fascismo. De forma que Málaga lo recibió bajo un lema que aparece continuamente en la prensa y en la propaganda que se cuelga en las calles, y ese es un lema bonito: Málaga, la hospitalaria y revolucionaria Málaga, siempre con Sevilla y los pueblos mártires. Son relatos esquemas, eslóganes que se repiten en la prensa malagueña. Pues bien, la hospitalaria Málaga acogió con especial simpatía, o por lo menos fueron los refugiados más afortunados, fueron los de la Roda de Andalucía. Quizá porque fueron los primeros, llegaron en tren, porque llegan bien organizados con su sindicato ferroviario, pero cuando analizamos los refugios, pues el mejor refugio que había en este momento en Málaga es un convento, el convento de las Hermanas de María Inmaculada, dedicado al servicio doméstico. Fue un albergue colectivo y acogió fundamentalmente a las familias procedentes de la Roda de Andalucía y en menor medida a familias procedentes de Loja. Pero estos refugiados sevillanos, la primera semana de agosto aún pudieron ocupar las Casas de la Calera y el Limonar, que son los barrios residenciales de Málaga. Después las cosas se comenzarían a complicar después de la caída de Antequera. Antequera cae el 12 de agosto, con ello se pierde la zona cerealista de la provincia de Málaga. Consecuentemente, la zona de producción queda separada de la zona de consumo, y a partir de mediados de agosto pues empezó a haber en la retaguardia malagueña el problema del abastecimiento. Pero los refugiados de Antequera aún pudieron encontrar alojamientos dignos, en el sentido de que eran alojamientos colectivos. Quiero decir que los alojamientos civiles, los espacios civiles, los espacios no religiosos, pues tenían letrinas, tenían baños, tenían camas, tenían ajuares. Poco después esto pues no va a ser posible. La llegada de los refugiados de Antequera ya mitiga bastante la calidez del recibimiento anterior, y eso se ve muy claro en las órdenes que da el gobernador civil, en el que declara que la refugiación es obligatoria. Entonces, se establece la obligatoriedad de acoger a la población refugiada, a aquellas familias a las que se les envíe. De todas formas, esta atención se está desarrollando por parte de las asociaciones y de los sindicatos. En Málaga, como en la propia política y en la propia retaguardia malagueña, las instituciones republicanas hayan sido totalmente pulverizadas y, en realidad, a diferencia del resto del territorio republicano, nunca llegaron a recomponerse. De ahí que este acogimiento pues fuera caótico y complicó bastante los problemas políticos, que ya eran de por sí complicados, en una retaguardia donde lo que existía era la gestión de micropoderes, de los micropoderes que habían surgido de la descomposición del tejido institucional republicano. De manera que el único intento de centralizar la atención a los refugiados una vez que llegan los de Antequera fue el establecimiento de un comité de alojamiento. En este caso estuvo gestionado por una maestra sistemática. Lo primero que planteó fue
llevar a cabo una distribución equitativa de los refugios, una política de reagrupación familiar, puesto que los niños habían sido repartidos para ser alimentados por familias malagueñas y, sobre todo, lo más importante, que nunca se llegó a hacer, un registro de refugiados. Vamos a esperar que los jóvenes se coloquen, ¿no? Bien, el punto de inflexión de la retaguardia malagueña con respecto al problema de los refugiados ocurrió cuando cayó Ronda el 17 de septiembre ante las tropas del general Varela. A Málaga llegaron miles de personas procedentes de la ciudad de Ronda, que había sido totalmente evacuada, y también de los pueblos de la serranía. En este momento, en Málaga caía un intenso temporal de lluvia, fue un otoño muy lluvioso, el otoño del 36, y en Málaga no quedaban espacios libres. Tampoco se había gestionado, como he dicho con anterioridad, un reparto equitativo de los refugios. Bien, esto que vemos aquí es una foto, a mí me parece sumamente interesante porque hay un aspecto muy importante que iré comentando en los proyectos de evacuación organizada, que es la salvación del tesoro artístico. En el caso de Málaga, lo único que quedaba para que los refugiados de Ronda pudieran refugiarse de la lluvia era la catedral. Esto dio lugar a una tensión inmensa entre las autoridades republicanas, lo que quedaban de las instituciones republicanas, en concreto el gobierno civil, y los comités obreros, que exigían, el comité de Ronda en concreto, exigían que la catedral tenía que ser abierta. Pero la catedral se acordó, bueno, pues esto que vemos aquí es una foto bastante, solo ahí estábamos, no tenemos muchas fotos del tesoro de la catedral. Esta es la sillería del coro y se está levantando un muro dentro de la catedral. El coro quedó totalmente encerrado, empalizado, a fin de que los refugiados que iban a entrar no lo dañaran. Las autoridades franquistas esperaban, tenían ya preparado el discurso antes de entrar, que los refugiados habían quemado la famosa sillería y la sillería estaba intacta. Lo demás no, lo tomaron todos. La sillería, gracias a este muro, quedó intacta. En la Catedral de Málaga, según una fuente bastante fiable, bastante más tras de los demás refugios, porque es el registro que son los datos que nos da el cónsul de Málaga y representante de la Cruz Roja, Edward Norton, llegó a haber alrededor de 900 refugiados. La vida en la Catedral de Málaga la conocemos no solo por los testimonios de la gente que allí vivió, sino porque, bueno, tenemos, esta es una foto bastante representativa. Los refugiados dentro de la catedral cocinan, se calientan, hacen fuego, duermen, llevan a cabo todas las labores de la vida cotidiana, pero sobre todo se mueren los niños. En realidad, cuando hablamos del desastre de la carretera de Málaga-Almería, el desastre humanitario de la población civil malagueña empieza en la Catedral de Málaga. Por eso decía la importancia del refugio de la gente de la Roda, de la gente del sur de la provincia, porque la vida en sus albergues y la vida en la Catedral de Málaga nos revela datos de mortalidad muy dispares. No hay apenas niños que fallezcan de la provincia de Sevilla, y hay decenas de niños de la zona de Ronda que mueren tanto en la catedral como en los sótanos de la fábrica de tabaco, lo que hoy es el museo ruso. Y permanecieron allí hasta momentos antes de entrar las tropas del coronel Borbón y los italianos, que son los refugiados los que
de alguna forma constituye quizá la parte más importante de la gente que se fue a Almería. El análisis de los refugiados, al menos en el caso de Málaga, pero yo creo que es extensible a la retaguardia republicana, creo que debemos tener en cuenta algunos aspectos que trascienden la imagen o la representación de personas pasivas, de grupos pasivos, solo dispuestos a recibir las prestaciones, en este caso en Málaga no precisamente del Estado republicano, sino de una solidaridad que en parte era impuesta y de las organizaciones obreras, y verlos también como sujetos activos de la autogestión de su supervivencia en la retaguardia. Esto complica enormemente el panorama político, dio lugar a enfrentamientos políticos dentro de la retaguardia malagueña, porque los refugiados es una población mayoritariamente formada por mujeres y por niños, como podemos ver en este gráfico que se puede extrapolar a Málaga. En este caso lo hemos hecho sobre la población refugiada en Marbella en diciembre del 36. Y aunque un 75% son mujeres y niños, los refugiados venían pilotados por los comités de sus pueblos, por milicianos, por las milicias que seguían resistiendo en la Sierra de Ronda, que no se dieron por vencidas, milicias como la de Pedro López de Montejaque, la mayor parte de ellas compuesta por anarquistas, y estos hombres venían armados a la retaguardia e impusieron a los poderes malagueños, tanto también el Comité de Antequera, la autogestión de sus comunidades. Y, lógicamente, esto es un contrapoder que hay que tener en cuenta. En Málaga fueron decisivas las actuaciones de estos comités, de los comités de las Sierras de Ronda, de algunos pueblos importantes también del campo de Gibraltar, como Jimena de la Frontera, el comité de Ronda, sobre todo en función de su carismático líder, el alcalde de Montejaque, porque consiguió mantener columnas armadas resistentes a las tropas franquistas hasta mucho después de la caída de Ronda, prácticamente hasta finales de enero de 1937. Y ese prestigio militar, pues en ese prestigio militar estos actores armados, los milicianos y dirigentes políticos de los pueblos que habían sido ya vencidos, en Málaga constituyen un auténtico contrapoder. Esta es una característica de la retaguardia malagueña, donde la gestión de los refugiados, a diferencia de lo que vamos a ver en los restantes lugares de la zona republicana, fue totalmente descentralizada. Nunca hubo un mando centralizado, no hubo una política de coordinación entre los distintos poderes que tenían competencia en la gestión de este colectivo y, sobre todo, pues los resultados de esta política quedan muy claros a la hora de la no evacuación de Málaga. No se puede hablar en ningún momento de evacuación de Málaga. Esto implicaría otra conferencia específicamente para hablar de las características de lo que ocurre en Málaga el 6 de febrero y de lo que ocurre después en la carretera de Almería. Pero, evidentemente, una retaguardia descentralizada con una multiplicidad de poderes o de contrapoderes en el que el tema de los refugiados era gestionado por un comités de fábricas, comités de barrios, comités de los pueblos, comités de las provincias y con muy poco margen del Estado republicano. Evidentemente, esto no se puede separar de lo que ocurriría después del 8 de febrero. Sin embargo, se intentó porque a partir de octubre, como veremos ahora, pues el Gobierno de la República lleva a cabo una política sobre la población refugiada, una política institucional que su primera normativa jurídica, su primera normativa reguladora aparece en la
Gaceta del 14 de octubre del 36 y establece el Comité Nacional de Refugiados como órgano central y después, bueno, pues una jerarquía de comités provinciales y de comités locales. Lo fundamental de esto era la obligación de establecer censos de refugiados. Normalmente los comités de los pueblos que hay en Málaga se negaron, no pusieron interés en llevar a cabo esa labor que de forma absolutamente excepcional pues sí se realizó en Marbella. Fue realizada en Marbella porque el comité estaba dirigido por el Partido Socialista y por la UGT, con escasa representación de los anarquistas, que estaban menos dispuestos a tener un control de los refugiados que aquellos comités en la retaguardia malagueña tenían a su cargo. Bueno, la carretera Málaga-Almería, como digo, necesitaría solo este tema un tiempo más amplio, que lógicamente no tenemos. Yo creo que es un hecho bastante conocido y que realmente lo tenemos que andar repensando una y otra vez, porque también adolece de cierta mitografía desde el punto de vista historiográfico que tendremos que repensar. Los vencedores utilizaron siempre el argumento que dije antes, que se trataba de un ejército que se replegaba. No era un ejército que se replegaba, era un ejército que huía. Y eso da cuenta de cómo fue aquel repliegue, que al día siguiente los italianos entran en Málaga el 8 de septiembre, el 8 de febrero, y el día 9 por la mañana los tribunales militares ya constituidos se afanaban en varios juzgados, como 8 o 9 juzgados, en desarmar y hacer consejos de guerra rapidísimos a milicianos que inmediatamente fusilaban. Aunque habían entregado las armas a la entrada de la ciudad. Los milicianos que consiguieron llegar a la carretera no cruzaron Málaga, sino que bajaron de las montañas, pero realmente no tenemos muchas imágenes, pero las que tenemos no da la impresión de un ejército que se repliega, sino más bien de un ejército que huye. Como decía, los refugiados que hemos visto, creemos, si no el más largo, que el de los refugiados malagueños, bueno, marca la ruta que está marcada aquí en color, debe ser de las más largas. Estamos hablando de rutas terrestres. Bien, frente al modelo de evacuación, al modelo de acogida que dispensa Gibraltar a los refugiados de la línea, a los refugiados españoles, en un tiempo prácticamente coetáneo, paralelo, pues se produce la avalancha de españoles a las fronteras de Portugal. El caso de Portugal es el versus del caso que hemos visto en el caso de Gibraltar. Portugal mostró una hostilidad absoluta a la República, como todos sabemos, pero esa hostilidad el gobierno la trasladó a los españoles, tanto militares como civiles, que buscaban refugio en el país vecino. Hoy llamaríamos a la política a la política que adopta en la frontera el gobierno portugués, pues la podríamos denominar hoy devoluciones en caliente. Era una política de devolver a los militares sabiendo que iban a ser fusilados una vez que eran devueltos a los territorios ocupados, o recluirlos en campos de concentración para ser repatriados posteriormente. Hay una serie de tiempos de tránsito que han sido estudiadas por la profesora portuguesa Dulce Simoes, que distingue el paso a finales de julio, después de la caída del
la resistencia en la ciudad fronteriza de Tui. Un segundo paso de españoles, en este caso conservadores, que huían de las columnas mineras de Río Tinto, el famoso éxodo después de la toma de Badajoz, y el último en el paso de Oliva de la Frontera. El trato que el gobierno portugués da a los españoles se caracteriza frente a Gibraltar, por eso decía que hay muchos modelos, por ser selectivo en función de la ideología del refugiado. O expresado de otra forma, los refugiados de conservadores y franquistas pues tenían una acogida cálida, un refugio seguro, y con los republicanos, de simpatía republicana, fueran civiles o militares, por lo que he dicho con anterioridad. Es decir, una política muy hostil que tuvo su principal instrumento en una guardia fronteriza que en principio tenía funciones fiscales, pero que desempeñó una labor de absoluto control sobre los refugiados españoles. Como vemos, es el versus de lo que hemos visto en Gibraltar y sobre todo de lo que se producirá en Francia. Sin embargo, es un modelo que también presenta una peculiaridad que no es posible obviar. Y es que esta hostilidad del gobierno portugués, esta dureza con los españoles, pues se compensa con lo que se ha denominado la cultura de la frontera. Esto es una categoría que procede de la antropología, algo que hay que tener en cuenta en este análisis, porque lo que configura es que a ambos lados de la frontera, las comunidades que están cerca desarrollan una identidad que es un desafío a la identidad nacional. Son identidades que están basadas en lazos de vecindad, de parentesco, de solidaridad, redes atávicas, de relaciones laborales, de relaciones sociales. Es un espacio subnacional donde se desarrolla un etnocultural que tiene la capacidad de enfrentarse al Estado y resistirlo. Y en función de esa identidad de frontera, pues las condiciones de los españoles se subvierten, se desafían al Estado y miles de extremeños, de castellanos de la provincia de Salamanca, de Badajoz y de la frontera con Galicia, salvaron sus vidas y pudieron estar incluso ocultos por nuestros vecinos portugueses a escarda o al menos las guardias de frontera de espaldas, con la complicidad a veces también de los guardias de frontera, pero siempre subvirtiendo las directrices del Estado. Esta categoría de cultura de la frontera está muy bien estudiada en Portugal, como he dicho, desde trabajos antropológicos que son sumamente interesantes. Y bueno, pues no sé si hasta cierto punto también se desarrolla, también se puede aplicar o se puede observar en el País Vasco francés, donde la recepción de refugiados vascos, en la primera ofensiva que supuso la conquista de Irún y de San Sebastián después, pues determina el exilio de entre entre 1.000 y 2.000 personas. Es un exilio que tiene un carácter muy coyuntural porque rápidamente pudieron ser repatriados a las zonas que quedaba libre del País Vasco, pero es también un desplazamiento que se desarrolla de forma paralela a las oleadas que hemos visto con anterioridad.
La conquista de Extremadura, pues también desde el punto de vista militar y sobre todo quienes han estudiado, compañeros tan cercanos a nosotros que han estudiado este tema, pues conocemos cómo fue ese avance y sobre todo conocemos cómo fue la brutalidad de aquella represión. Esto supone la caída desde Badajoz hasta Talavera y la provincia de Toledo, pues supone otra de las grandes avalanchas de refugiados de la guerra civil española. En el caso de Toledo, es un caso que está muy bien estudiado. La evacuación de Toledo, estoy hablando de la ciudad de Toledo, que como sabéis fue conquistada el 28 de septiembre, sin entrar en la mitología de la historiografía nacionalista. Conocemos la evacuación de Toledo y lo que supuso la salida de Toledo por una fuente tan fidedigna como la de Arturo Barea. Arturo Barea ha contado esa evacuación, digo porque se trata de una fuente literaria con gran capacidad de vocación y no quería dejarla pasar. De todas formas, desde el punto de vista historiográfico, está muy bien estudiada y se apunta como principal característica pues el ser una evacuación muy ordenada. En Toledo se tuvo las autoridades republicanas, digo que lo de Málaga es algo absolutamente excepcional, diseñaron una operación por la que sacaron de la ciudad de forma preferente a todos aquellos colectivos que estaban tutelados por el Estado republicano, por el asistencialismo republicano. Huérfanos, ancianos, los enfermos del hospital psiquiátrico fueron evacuados a Cienpozuelos, o algo tan importante para la economía de guerra como fue sacar de Toledo la fábrica de municiones, que siguió funcionando con mano de obra femenina en Cartagena. A esto, bueno, pues se unió la población civil, que como sabemos, pues se dirigió fundamentalmente hacia el sur de la provincia, donde quedaron instaladas las instituciones republicanas en Ocaña, y hacia Madrid. Luego, la evacuación de Toledo, en el marco, ya sabemos la importancia que tiene Toledo para la construcción del nuevo Estado. En fin, esto trasciende lo que pretendíamos relatar hoy, pero sí supone un punto de inflexión en la gestión del problema de los refugiados en la retaguardia, porque se le da norma legal y se hace por el Gobierno de la República. El primer comité, la primera instancia que funcionó de forma regular y normalizada, fue en octubre el Comité de Refugiados de Madrid, con representación de todas las organizaciones obreras, pero también con la participación de las instancias que dependían del Estado republicano. No sé si puede estar aquí el gobierno civil, pero no creo que no lo puede, pero el gobierno, sí, el gobierno civil también tenía representación. Este órgano es el que unos días más tarde, cuando llega la gente de Toledo, la avalancha de Toledo, se va a convertir en Comité Nacional de Refugiados. ¿Por qué? Porque las autoridades republicanas ven que no se trata solo de gestionar una retaguardia, sino que ha llegado el momento de organizar la evacuación a las zonas republicanas libres. Y para eso pues hace falta establecer una red, un tejido institucional que alcance el territorio de todas las provincias que en este momento eran libres. Pero se incluía también la Generalitat Catalana. El papel de la Generalitat Catalana va a ser fundamental
en el proceso de evacuación de Madrid. Es que no lo veo, aquí me da de otra manera. Evacuación de Madrid, Junta de Defensa. Ok. Evacuación de Madrid, Junta de Defensa. Madrid es una ciudad refugio que desarrolla un modelo que en parte se parece a Málaga, solo que en Madrid se organiza y en Málaga no, en el que lo primero que se ofertan son también albergues, bueno, se deja disponible albergues colectivos, en los que tiene bastante visibilidad los espacios palaciegos. Entonces, de nuevo aquí hay que poner atención al esfuerzo que hacen las instituciones republicanas en proteger los espacios patrimoniales. Pinturas, esculturas, mobiliario de estos palacios, pues es protegido y se desarrolla una labor pedagógica sobre la población que va a ocupar esos espacios a fin de que sepan convivir con un patrimonio que tiene que ser respetado. De ahí la implicación en el problema de los refugiados de una institución que se desarrolla en Madrid, que es la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, y que, como sabemos, pues será también después la que actúe en la evacuación de las obras del Museo del Prado. Es un órgano dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Este tema es muy conocido, fue divulgado, porque en Madrid se empieza a desarrollar unos sistemas de propaganda bastante perfeccionados. De Madrid sí contamos con filmaciones cinematográficas y con medios visuales que han inmortalizado esta gestión, que sin embargo pues no pudo evitar que más de un quinto de la población refugiada en Madrid pues sobreviviera en el metro. ¿Sí? ¿Tengo que terminar? Bueno, pues como me dice que termine, pues no me queda, bueno que dé un poco de prisa, ¿no? Esta foto me parece que es susceptible de ser analizada en una clase, porque me parece de los pocos refugiados que parecen felices, o por lo menos parecen que están tranquilos. Todas las fotos del fondo de la Biblioteca Nacional dedicadas a la evacuación tienen en el reverso la leyenda que explica de dónde proceden los refugiados. En este caso no es así, pero yo creo que es un espacio madrileño. Bien, el problema de Madrid surge, como sabemos, cuando la ciudad es asediada, y entonces la Junta de Defensa es quien organiza la evacuación de Madrid, que es una evacuación inducida. Se obliga a la población a salir. De forma contraria a la de Málaga, que la gente se fue sin saber dónde iba, en Madrid la gente sabía dónde iba a ir, dónde iba a ser acogida y cómo se iba a marchar. Sin embargo, la población de Madrid fue resistente hasta bien entrado 1937, aún ya finalizada la batalla de Madrid, a salir de la capital. Y esto fue fundamentalmente porque el problema se agravó, porque al caer las bombas en la sur de Madrid y en la periferia de Madrid, esta escena es de una migración interior hacia la ciudad, y este proceso de población madrileña que a su vez colapsaba el centro, pues es una de las preocupaciones de la Junta de Defensa, que finalmente evacuó a la población civil con la ayuda de los autobuses que envió la Generalitat. Bueno, pues tengo que terminar.
Como he dicho, se trató de una evacuación obligatoria que se desarrolló con una campaña muy intensa de propaganda, a lo que los refugiados fueron absolutamente resistentes. Y bueno, pues por terminar, este hecho ocurrió también en todas las ciudades republicanas, cuando ya tanto la atención a los refugiados como las políticas de acogida estaban en manos de la República y, sin embargo, pues esas resistencias existieron hasta el final. Como ejemplo de evacuaciones organizadas, pues tenemos que citar, por completar y no dejar esto a medias, las que se llevan a cabo por la gestión del gobierno vasco, una vez que cae toda la cornisa del norte, y algunas que han quedado en la memoria escrita por la propaganda que hacen las autoridades franquistas. Es el caso de la evacuación de Teruel, con el que la República quiso llevar a cabo también una campaña sobre la labor humanitaria, su labor humanitaria con los prisioneros que tenía en el interior, y todas estas son del Frente de Aragón. Y únicamente terminaré con la Bolsa de Bielsa, que una evacuación poco conocida. En este caso, pues la llevaron a cabo los militares que resistían en el último bastión tras la caída del Frente de Aragón, y es una de las odiseas de la población civil que pasó a Francia a través de los Pirineos por un camino de nieve. Lo que queda es la gestión que se lleva a cabo en el territorio republicano, ya por organismos centralizados que quedan bajo las competencias del Ministerio de Sanidad, que empezó a llevar en noviembre del 37 Federica Montseny, y posteriormente, con la última remodelación gubernamental, quedó en el Ministerio de Trabajo. En fin, como conclusión diré que el Gobierno de la República desarrolló unas políticas institucionales con respecto al problema de los refugiados, que este problema, como en todas las guerras, pues fue superado con creces. Y nada más, lamento terminar un poco precipitado, pero gracias por su atención.